Tengan todos muy buenos días, doctora, maestro y compañeros. En este video, mi compañero Josué Isaac y mi persona nos corresponde el seminario 3, en el cual les hablaremos acerca de lo esencial de las pruebas de efectividad antimicrobiana del capítulo 51 de la Farmacopea de los Estados Unidos y su aplicación en la formulación farmacéutica. Introducción. El propósito que tienen los autores en este artículo es dar a conocer los principios básicos de la prueba de efectividad antimicrobiana de conservantes establecidos por la USP, con el fin de que el analista siga con exactitud los mismos procedimientos de prueba para poder así garantizar la validez de sus resultados en la estimación del rendimiento del producto conservado, productos cosméticos, de higiene personal y productos farmacéuticos. También se hablará de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta al momento de seleccionar un conservante antimicrobiano y su importancia en la composición de las formulaciones. ¿Qué son los conservantes? Estos son excipientes agregados a las formulaciones de productos estériles y no estériles. Su principal uso es inhibir el crecimiento microbiano, el cual puede ocurrir durante el procesamiento o durante el periodo de uso. La imagen muestra un resumen de los diferentes mecanismos que ejercen los conservantes en las células microbianas. Estos no siempre son específicos. Estos pueden actuar en la pared celular, las membranas citoplasmáticas, los componentes citosílicos, pueden inhibir las vías críticas para la inducción de señales y el transporte celular. También actúan de forma sinérgica con otros conservantes o componentes de la formulación, aumentando así el control microbiano. Además, hay que considerar que su inclusión en la formulación debe ser a una concentración efectiva, pero no tóxica para el humano, que sea estable y compatible con los demás componentes de la fórmula. Consideraciones generales para la selección de un conservante antimicrobiano. Su elección está basada en el pH, debido a que poseen un intervalo donde mantienen su efectividad. La relación que existe entre el pH y la actividad antimicrobiana de los conservantes es compleja. Por ejemplo, el ácido sórbico tiene una importante actividad antifúngica, pero poca actividad antibacteriana a un pH 6. Por lo tanto, es necesario ajustarlo a la formulación. Las formulaciones de antiácidos y los sistemas multifásicos son más difíciles de preservar que las fórmulas acuosas simples, requiriendo componentes adicionales que tienen un gran poder de interacción. Las interacciones de los conservantes con los componentes y envases de formulación pueden comprometer la estabilidad del producto y eficacia del conservante. Pueden formar complejos, precipitados o absorción a la superficie. Los conservantes catiónicos son incompatibles con los tensioactivos aniónicos. Se han observado además precipitados en presencia de cationes polivalentes con el ácido sórbico y la clorhexidina. Se han utilizado técnicas como la cromatografía de exclusión por tamaño, la microscopía electrónica para caracterizar esas interacciones en productos farmacéuticos. Y debido al efecto citotóxico, deben realizarse estudios donde se evalúe su concentración efectiva y tóxica para así poder evitar o minimizar los efectos secundarios. En esta tabla se observa una lista de los conservantes antimicrobianos comunes con las características de rendimiento comprobado en varias formas de dosificación. La prueba de efectividad antimicrobiana
del capítulo 51 de la USP. Pertenece a las pruebas de reto microbiano. Se basa en la adición de microorganismos de prueba a relativas altas concentraciones que han sido estandarizadas alrededor de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por mililitro para simular contaminación de un producto. Estos son los microorganismos que se utilizan. En la tabla se describen las condiciones de cultivo para la preparación de microorganismos estandarizados y el estudio de recuperación microbiana. En la tabla se especifican los criterios de aceptación para cada categoría de productos farmacéuticos. Para los productos de categoría 1, en los criterios de aceptación de bacterias, a los 7 días deben presentar una reducción logarítmica de no menos de 1 desde el recuento inicial. A los 14 días, una reducción de no menos de 3 logaritmos del recuento inicial y ningún incremento a los 28 días. Para los de categoría 2 y 3 se aplican criterios menos estrictos. Los productos antiácidos, estos están calificados por criterios separados en la categoría 4, debido a los problemas inherentes con estos productos. Con respecto a levaduras y mohos, no se permite ningún aumento desde el recuento inicial en todos los intervalos de muestreo. Continuando con la presentación, yo les voy a explicar las consideraciones generales que deben de tomarse para realizar la prueba de desafío o de reto. La primera, suspensiones estandarizadas se agregan al producto en 5 contenedores separados, uno por cada microorganismo. Como ya se les explicó con anterioridad, existe un panel de 5 microorganismos. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar un producto, se tiene que tener 5 productos en su envase original para cada microorganismo. El segundo punto dice que la concentración de microorganismos en productos para categoría 1 a 3 debe estar entre 10 a la 5 y 10 a la 6 UFC por ml. Y para los de categoría 4 debe estar entre 10 a la 3 y 10 a la 4 UFC ml. Se debe de cumplir ese parámetro de las concentraciones para poder así evidenciar correctamente las reducciones que la USP exige. El tercer punto dice que el volumen del inóculo debe estar entre 0.5% y el 1% del volumen total del producto a probar, y que los recuentos se realizan a los 7, 14 y 28 días según el método validado. Pero antes de realizar la prueba de desafío o de reto, se tiene que hacer la prueba de adecuabilidad o aptitud siguiendo las pautas de los capítulos generales 61 y 1227 de la USP. Se establece que la actividad antimicrobiana de los conservantes debe ser neutralizada para poder recuperar los microorganismos. ¿Pero con qué fin? Con el fin de demostrar mediante la recuperación que el análisis microbiológico de productos no estériles o estériles de multidosis es apropiado para analizar los productos tanto en su formulación como en productos terminados. ¿Y cómo se logra eso? Mediante la recuperación de un inóculo de 100 UFC de microorganismo de desafío, que no es inhibido por la muestra y por el método de neutralización. En este caso, un método validado para neutralizar la propiedad antimicrobiana debe cumplir con dos cosas. La primera es con la eficacia de la neutralización y la toxicidad del neutralizante. Y por eso se realizan la comparación de los resultados de 3 grupos: el grupo de prueba, el grupo control peptona y el control de inóculo. El grupo de prueba consiste en el producto neutralizado inoculado con 100 UFC del microorganismo de desafío. El grupo control peptona establece que el mismo tratamiento que el grupo de prueba, pero se usa peptona en lugar del producto de prueba. El
La relación que hay entre la recuperación del grupo de prueba y la peptona demuestra la eficacia adecuada. Y la USP en el capítulo 1227 establece que debe existir un mínimo de recuperación del 70%. Y el último, el control de inóculo, que contiene 100 UFC de microorganismo de desafío, pero sin neutralizante y sin producto. La relación del grupo control peptona y del control de inóculo nos muestra la toxicidad adecuada del neutralizante. Comparación de pruebas de eficacia microbiana. El artículo establece la comparación de tres farmacopeas: la de Estados Unidos con el capítulo 51, la europea con el capítulo 5.1.3 y la farmacopea japonesa con el capítulo 19. Hace esta comparación debido a de que hay ensayos o productos que pueden incluir los criterios de aceptación de estas tres farmacopeas. Entonces, es necesario armonizar las diferencias que existan entre ellas y incorporarlas dentro del protocolo de prueba. Una de las primeras grandes diferencias es sobre la preparación de los microorganismos de reto. En el caso de la farmacopea europea no incluye la E. coli, pero permite incorporar otros microorganismos que se consideren como contaminantes y recomienda la E. coli solo para preparaciones orales. La USP utiliza solamente cepas procedentes ATCC, mientras que la EP y JP reconocen otras fuentes de microorganismos. El tiempo de incubación varía ligeramente para levaduras y mohos entre farmacopeas. Para armonizar esto, se ha declarado que Candida albicans se debe cultivar después de 48 horas y que Aspergillus niger se debe de cultivar después de 6 y 7 días para garantizar una buena esporulación. En el caso de las suspensiones de microorganismos, se deben usar dentro de las próximas 8 horas y si no se está usando, se debe almacenar entre 2 y 8 grados Celsius. La otra gran diferencia consiste en los intervalos de prueba y los criterios de aceptación entre farmacopeas. En el caso de la europea, tiene los criterios más estrictos, ya que para productos categoría 1 y 2 agrega dos criterios extra, los A y los B. En el caso de los criterios A se expresan la eficacia recomendada a alcanzar. Y en el caso del criterio B es cuando no se logra alcanzar los criterios A. Un ejemplo de eso puede ser cuando un conservante tiene un gran riesgo de reacciones adversas. Entonces, se necesita de que en la formulación tenga una concentración pequeña, pero siempre se tiene que ejercer la actividad antimicrobiana. Entonces, en este tipo de casos deben de cumplir los requisitos del criterio B, pero no los del criterio A. En el caso de los productos de categoría 1A, en la farmacopea europea tiene criterios de aprobación a las 6 y 12 horas, además de los días 7, 14 y 28 que, que son los obligatorios en la USP. Cabe mencionar de que las reducciones aquí se manejan en logaritmo, a diferencia de la farmacopea japonesa que los criterios de aceptación se expresan en porcentajes y las recuperaciones solo se realizan durante los días 14 y 28. Para armonizar estas diferencias se deben usar intervalos que incluyen 6 horas para productos categoría 1 y de 2 días para productos de categoría 2. La siguiente tabla muestra la comparación de frecuencias de muestreo y los criterios de aceptación expresados en la farmacopea europea, la farmacopea japonesa y la farmacopea de Estados Unidos para los productos parenterales estériles. Aquí podemos ver las diferencias que en la diapositiva anterior les estaba explicando. Ubiquémonos en la columna de la farmacopea europea. Podemos ver de que tanto para bacterias
para mohos y levaduras, se establecen los criterios A y los criterios B. Y si nos ubicamos en la columna del tiempo, vemos que solo la Farmacopea Europea analiza en el tiempo 6 y en el tiempo 24. Otra de las diferencias ya mencionadas es de que la Farmacopea japonesa expresa sus reducciones en porcentaje y solo lo hace los días 14 y los días 28. Para cuestión de que entiendan la tabla, en terminología, NI significa no incrementos, SR significa sin recuperación y NA significa de que no se analiza según la farmacopea de cada país. Habiendo explicado todo lo anterior, es hora de establecer el significado de la prueba de efectividad antimicrobiana mediante los objetivos que tiene el capítulo 51 de la USP. El primero de ellos es proporcionar una guía para pruebas de efectividad antimicrobiana, porque recordemos de que los conservantes no van a reemplazar las buenas prácticas de manufactura y eso se deben de utilizar a una concentración efectiva pero no tóxica para el ser humano y que deben asegurar la eficacia de los productos farmacéuticos que contienen conservantes en el envase original sin abrir. Pero esta prueba tiene sus desventajas. La primera de ellas es que la medición de la preservación durante el uso está fuera del alcance del protocolo actual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sabe a ciencia cierta las condiciones de uso que el paciente le va a dar a los productos. Por eso es necesario hacer diferentes diseños experimentales para acercarse más a las condiciones de uso. Otra desventaja es que la prueba puede ser insuficiente para demostrar la capacidad de supervivencia en productos farmacéuticos de cepas adaptadas al ambiente de bajo contenido de nutrientes y de bajas temperaturas de almacenamiento. ¿Cuándo se realiza una prueba de eficacia antimicrobiana? Se realiza durante el desarrollo del fármaco para la optimización de los componentes en la formulación. Como el objetivo de la prueba es garantizar la eficacia antimicrobiana durante el uso del producto, al realizar la prueba durante el desarrollo nos va a permitir a nosotros poder optimizar ciertos componentes en la formulación. Porque existen productos que no necesiten la cantidad recomendada en la literatura de conservantes. Esto puede ser debido a que exista una sinergia entre el conservante y algún compuesto de la formulación o que algún compuesto de la formulación tenga alguna actividad intrínseca antimicrobiana. Según establece la ICH Q6A, se debe de realizar al momento de la liberación. Los criterios de aceptación deben de mantener la calidad microbiológica del producto en todas las etapas a lo largo de su uso y de vida útil. Demostrar la concentración más baja especificada de conservante antimicrobiano es efectiva en el control del microorganismo. Pero lo más importante que establece la ICH Q6A es que se debe analizar en un lote único la estabilidad de la eficacia de los conservadores para verificar que cumple durante la vida útil asignada. Si en los lotes piloto nosotros obtuvimos resultados aceptables, cuando pasemos a la escala industrial, nos vamos a encontrar con otros tipos de variables que puedan afectar la actividad. Por lo tanto, se deben hacer durante el desarrollo, así como en el primer lote de nuestro producto. Otra de las condiciones que ya se nos explicó anteriormente en clase es de que esta prueba se tiene que realizar cuando se cambia la formulación, cuando se cambia también el proceso de formulación. Y para finalizar, las conclusiones. La primera es que la prueba de efectividad antimicrobiana del capítulo 51 de la USP es un método basado netamente en el cultivo y la precisión de los resultados. Y esto depende mucho de la adecuada neutralización de las actividades antimicrobianas. Si nosotros recordamos,
Durante la práctica, cuando tomamos el producto al tiempo 0 y al tiempo 7, nosotros lo agregábamos a a caldo casoy que contenía neutralizante para así neutralizar la actividad antimicrobiana que pudiera estar todavía en el producto, y así nosotros podamos tener una adecuada recuperación. Y esta neutralización se debe de validar con los 5 microorganismos de prueba que establece la farmacopea. Se pueden sustituir métodos alternativos si se demuestra que son equivalentes a la prueba de los compendios. La próxima conclusión es de que el capítulo 51 de la USP no aborda la contaminación por parte de este caso del analista. La evaluación de la eficacia de los conservantes para estas condiciones de uso requiere de diferentes diseños experimentales que simulan el uso. Otra de las conclusiones es que de los 3 capítulos explicados, el de la farmacopea europea, el de la farmacopea de los Estados Unidos y de la japonesa, están armonizados en capítulos generales, pero de que existen diferencias mínimas entre ellos. Pero si se quiere validar un producto o un ensayo con estos 3 farmacopeas, se deben incorporar las diferencias en el protocolo de prueba para mayor conformidad. Y la bibliografía. La primera de ellas es el artículo donde nosotros sacamos la información, pero también consultamos los capítulos generales de la USP para comprender un poco más sobre el artículo. En este caso consultamos el 51 y el capítulo 1227, aunque también se agrega el capítulo 61 de la farmacopea y el capítulo 5.1.3 de la farmacopea europea. Muchas gracias por su atención.